Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Estoy con nostalgia porque es nuestra última clase, pero va a ser una sesión muy interesante. Tenemos una compañía muy importante que nos va a ayudar a poder hacer este día inolvidable. Les agradecemos a todos y a todas por conectarse y quedamos muy entusiasmados con los productos finales de la organización de los módulos que ustedes nos van a presentar. Para mí, como siempre, es un privilegio, es un gusto, es un honor poder presentarles a ustedes, a nuestro invitado del día de hoy. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, él es Cristian Gutiérrez, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, magíster en Estudios Sociales de la misma Universidad Pedagógica y miembro del grupo de investigación. Lo acogimos para su pasantía como estudiante de maestría y ya pues es un egresado de la maestría. Ha trabajado temas muy profundos, muy sustanciales, son temas que como ustedes entenderán para el día de hoy, para nuestro cierre, son vitales para la comprensión del recorrido que hemos realizado y tienen que ver con la construcción de los imaginarios, las identidades de las personas con discapacidad. Un tema que parece que solamente es actitudinal o simbólico, pero que Cristian realmente nos va a poder aterrizar en su trabajo particular con los medios de comunicación y las películas. Démosle entonces una bienvenida calurosa y cálida, Cristian, como sabes, porque has estado en varias sesiones. Estamos aquí con los estudiantes del curso de Discapacidad e Inclusión Social, este semestre tan especial, y te escuchamos. Entonces, tenemos una organización que ya Sara también te ha compartido. Entonces, Cristian, el público es todo tuyo. Muchísimas gracias por tu generosidad con lo que nos vas a compartir hoy. Dale. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer. ¿Me escuchan bien, sí? ¿Me confirman? Sí, Cristo, estamos escuchando bien. Vale, para mí es un placer estar aquí. Ahorita creo que mediante se vaya dando el diálogo, creo que pues la intención es esa, que sea una sesión conversada, bastante participativa, porque lo que vamos a movilizar son una serie de ideas alrededor de lo que entendemos o conceptualizamos o hemos entendido a lo largo de las sesiones por discapacidad o por diversidad. Bueno, entonces vamos a estar como discutiendo alrededor de esas palabras. Me gustaría entonces, tengo entendido que van a arrancar con unas infografías y posteriormente sí haríamos como la presentación que tengo. Sí, Cristian. Los estudiantes a lo largo de las distintas sesiones preparan como una revisión pequeña temática como para introducir el tema, ambientarlo. Entonces, Sara, tienes la palabra para la coordinación de los turnos. Gracias. Listo, profe. Entonces, primero nos va a presentar Silvia Peña. Y ella me envió un audio porque se conecta a la clase un poquito tarde, y el tema de ella es de colonialidad de la discapacidad. Entonces, vamos a escucharla. Me cuentan si se oye bien su audio. Hola, mi nombre es Fernanda Peña y mi infografía es sobre la decolonialidad de la discapacidad. Comienzo mi infografía. ¿La están escuchando bien? Sí, Sara. Sí, Sara, se escucha perfectamente. Con la siguiente frase: la discapacidad no es una incapacidad. La colonialidad nos ha hecho pensar que las personas con discapacidades son seres inferiores, pero en realidad esto no es así. Pero igual es un pensamiento que tenemos ya incrustado debido a la colonialidad, que nos ha impuesto unas matrices de poder donde nos dice que los hombres están sobre las mujeres, que la gente con dinero está sobre las personas que tienen menos dinero, que los orígenes europeos o los ideales europeos están sobre los de los latinoamericanos. Entonces estas matrices nos permiten ver cómo hay personas privilegiadas o mejor vistas ante una sociedad por tener ciertas características. Existen 4 formas de comprender la discapacidad que ya tenemos instaladas. La primera es la religión, en donde hace algunos años se veía la discapacidad como un castigo o un pecado que llevaba al exilio o al exterminio de las personas con discapacidad.
Incluso hay personas que aún lo ven de esa manera. Segundo, está desde la medicina. Esto ha construido como un saber legítimo donde trata como de entender la discapacidad a través de la patologización, de la medicalización e incluso en algunos casos de la reclusión y el aislamiento cuando se internan a las personas a centros de rehabilitación y luego son devueltas a la sociedad. Y por tercero tenemos la estatal legal que tiene como necesidad la instrumentalizar, darle un nombre, clasificarlos, crear estadísticas y explicaciones con el propósito de crear políticas públicas que son muy homogéneas y no tienen en cuenta las particularidades. Ya como cuarto tenemos la utilidad, en la que se da como la idea de que las personas que no son normales no son productivas, por lo que requieren de una rehabilitación para que puedan ser mano de obra en un sistema capitalista. Y ya para terminar, tenemos la interseccionalidad, donde una persona con discapacidad no solo es subordinada por su discapacidad, sino también puede ser por su género, su raza o incluso su clase social, entre otras cosas. Porque no es lo mismo alguien que de pronto perdió su movilidad a los 30 cuando ya se había desarrollado, ya había estudiado, ya había trabajado, incluso ya había formado una familia, a alguien que nace con esta discapacidad. Igual que una mujer con discapacidad que es negra, y si a eso le sumamos que vive en un área rural, la ponemos en una situación mucho más complicada, y así se van sumando los problemas de invisibilidad y vulnerabilidad. Por lo tanto, no se necesitan políticas públicas que sean homogéneas, sino unas que tengan en cuenta las diferentes necesidades, las vulnerabilidades de las personas con discapacidad. Y ya como conclusión de la decolonialidad pues nos invita a repensar y a cuestionar sobre todo aquello que la colonialidad nos ha impuesto a nosotros sobre las personas con discapacidad y que nosotros mismos hemos normalizado. Listo, entonces esa sería nuestra primera infografía. Después vamos con Sara Sofía Pava, que nos va a presentar qué son los estudios críticos en discapacidad. Entonces, Sara, por favor, cuéntanos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Listo. Entonces, bueno, yo les voy a contar sobre los, sobre los estudios críticos en discapacidad, en sí, qué son estos estudios críticos. Y bueno, los estudios críticos en discapacidad son aquellos estudios que se enfocan en una serie de desarrollos teóricos que privilegian las comprensiones culturales, discursivas y relacionadas con la discapacidad. ¿Qué convierte a estos estudios en estudios críticos? Bueno, es gracias a que se implementan y se ponen en cuestión no solo conceptos que han marcado las teorías sobre la discapacidad, sino porque ponen igualmente en cuestión el lugar desde donde se producen dichos conocimientos. Algunas características de los estudios críticos en discapacidad son que reconocen la importancia de analizar la discapacidad a través del materialismo, y pues esto es de una manera respetuosa con los componentes básicos de los estudios sobre discapacidad, pues especialmente en el modelo social de discapacidad. Otra característica es que permanecen atentos a los contextos económicos globales, nacionales y locales y su impacto en las personas pues con discapacidad. También tenemos que reconocen la importancia de la constitución del yo en relación con los demás y pues por lo tanto siempre están en sintonía con las cualidades relacionadas pues de la discapacidad. Y pues por último, reconocen que nuestros tiempos contemporáneos son complejos porque están marcados por la austeridad y una brecha cada vez mayor entre pues lo que es la gente con dinero o pues entre ricos y pobres y la globalización de los principios rectores del capitalismo tardío y pues por lo tanto requieren teorías sociales pues más sofisticadas que puedan cuestionar pues esos procesos. Ya pues para finalizar, está pues la importancia de estos estudios críticos en discapacidad y la importancia radica en que permiten develar la variabilidad de situaciones sociales en las que la discapacidad cobra sentido, porque ayudan a explicar la experiencia concreta de un sujeto que pues por múltiples intersecciones y producciones de verdad se encuentra o se siente o se visualiza como excluido y oprimido. Gracias. Muchas gracias, Sara. Y por último tenemos a Estefanía, que nos va a presentar las epistemologías del sur. Buenas tardes. Bueno, entonces las epistemologías... Estefanía, se te escucha un poquito bajito. ¿Ya se escucha mejor?
Yo te sigo escuchando bajito, no sé si soy solo yo. Epistemologías del sur. Voy a tratar de hablar más duro a ver si es el dispositivo. Ahí se escucha un poquito mejor. Listo. Entonces, bueno, el trabajo sobre las epistemologías del sur en los estudios sobre discapacidad. Entonces decidí poner esta frase que hemos escuchado mucho en nuestra clase, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Sara, ¿puedes bajar por favor? Gracias. Bueno, entonces, nada sobre nosotros y nosotros, porque las epistemologías del sur lo que nos presentan es un estudio precisamente de pues, todas las poblaciones que han sido vulneradas en sus derechos a través del tiempo. Entonces, bueno, tenemos el primer autor, que es Boaventura de Sousa Santos, creo que se dice así. Él propone, pues hace varias teorías acerca de las comunidades que han sido, digamos, vulneradas en sus derechos a lo largo del tiempo, y lo que propone frente a la discapacidad y frente pues a otros grupos es que la no existencia es producida siempre que una cierta entidad es descalificada y considerada invisible, no inteligible o desechable, ¿no? Entonces ahí nos propone cómo pues se ha considerado invisible desde hace mucho tiempo la población como las personas con discapacidad. Nos dice también que hay que disfrutar de la diversidad y nos propone que todo conocimiento depende de la experiencia de la vida. Esto lo vamos a ver más abajito con otra cosa que les voy a explicar acerca de él también. Está otro autor que nos habla de estas mismas, bueno, entonces les digo a veces que Sara lo bajó. Lo que nos dice él acerca de que el conocimiento se debe reconsiderar en base a las experiencias de la vida, es hablando sobre las ecologías, ¿no? Entonces él propone la ecología del saber, que consiste en abrir las marcas del conocimiento a otro tipo de conocimientos, es decir, el conocimiento que nos proporciona la vida, ¿no? El saber no es solamente el tipo de conocimiento que se logra desde la ciencia, sino desde la experiencia que tiene la persona en toda su integralidad, en lo que ha vivido, en lo que ha podido vivir. Nos propone la ecología de la temporalidad, que son las distintas formas de experimentar el tiempo, que va más allá de la concepción eurocéntrica. Esto quiere decir que no solamente existe el tiempo en línea, sino que para las diferentes personas, para todos, es decir, todos tenemos un tiempo en el cual aprendemos, vivimos y experimentamos las cosas. Y está la ecología del reconocimiento, en el que él propone esta frase: tenemos derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza, y a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Entonces, en esta ecología del reconocimiento, él nos propone que todos debemos, digamos, tener un papel igual, no inferiorizado dentro de nuestra sociedad. Luego tenemos otro autor, que es Paul Hunt. Arriba, gracias. Entonces, Paul propone que el estigma de la discapacidad concibe a las personas como desvalidas y dependientes. Para esto, él propone, bueno, dentro de este estigma, entonces a este grupo poblacional se le ha restringido de disfrutar oportunidades que ofrece la sociedad, como trabajar, formar una familia, tener descendencia, bueno, y tantos derechos que vimos en el marco de la clase que eran vulnerados. Y entonces, debido a este estigma, que él llama el estigma de la opresión, pues se da como resultado el maltrato, ¿no? El maltrato y la discriminación a estas personas practicada en el ámbito social y institucional. Luego tenemos a Barnes, que nos habla de estas epistemologías desde la educación, y él propone que debe haber una ruptura del concepto hegemónico de déficit, ¿sí? Entonces, que
la discapacidad no debe ser coincidida dentro del campo de la educación como un déficit o una falta de algo en la persona, sino que se debe enfocar la discapacidad como una categoría política o como una situación sociocultural que existe debido a la opresión y la discriminación social. ¿Lo bajas un poquito, Sara, por favor? Y finalmente entonces tenemos a Pfeiffer, que nos propone también que la discapacidad se viene analizando o se puede analizar desde 3 componentes. El modelo biomédico, que es la discapacidad como déficit de salud. El modelo de rehabilitación, que es la discapacidad como déficit de empleo, es decir, de productividad. Y el modelo de educación especial, que es la discapacidad como déficit de aprendizaje. Esto es lo que digamos que se ha venido haciendo a lo largo de la historia y él propone que este modelo se limita a prestar servicios encaminados a la atención, prevención y rehabilitación funcional. Funcionalidad entiéndase desde la característica social, ¿no? Y cuando los servicios entonces llegan a su fin, la respuesta del modelo tiende a generar actitudes de resignación y adaptación. Entonces, en base a esto, él dice que muchas de estas condiciones no se pueden corregir, signifiquen lo que signifiquen, y que así la persona con discapacidad no se le permitió ser normal, signifique lo que signifique. Entonces, bueno, esto desde Pfeiffer y ya, eso sería todo desde los modelos epistemológicos. Gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. Esta sería nuestra última infografía del día de hoy. Entonces, si quieres, Cristian, el micrófono es todo tuyo. Listo, ¿me confirman porfa si se está viendo la presentación? Sí, sí se ve. Sí se ve. Perfecto, se ve. Puedes ponerla en modo... ya queda perfecto. Listo. Bueno, entonces la idea es lo siguiente. Traje una presentación en donde pues, la idea es como ubicar algunas preocupaciones que tiene la teoría contemporánea en relación a la discapacidad, pero cómo de alguna manera las fui tejiendo a partir de una experiencia concreta, y para eso pues necesito un poco conectar con sus experiencias en relación a la discapacidad, porque lejos de que terminemos la sesión definiendo qué es la discapacidad, me parece que sí es importante un poco desnaturalizar o poner en tensión o en sospecha algunas cosas que incluso todavía nosotros tenemos en relación a todo lo que se dice de la discapacidad. Entonces, que la diversidad, por ahí en las presentaciones estaban mencionando entonces el tema de lo colonial, de cómo pensar una discapacidad desde la interseccionalidad, ¿no? Reconociendo que hay muchas experiencias y que hay muchas violencias y que por lo tanto yo no puedo equiparar temas de género con temas de clase, pero todo de alguna manera está tejido, ¿cierto?, en esa parte interseccional. También hablaban de las epistemologías, vamos a tocar algo relacionado con eso, y sobre todo algo que me parece importante, cómo lo narrativo un poco termina confrontando esta parte eurocéntrica de la teoría y cómo a partir de la misma experiencia, las mismas relaciones tejidas en la cotidianidad, pues podemos pensar todos estos temas. Me gustaría entonces que, esta es una cita que me gusta mucho, yo creo que la profe Marisol me la ha escuchado varias veces, pero creo que nos dice mucho acerca de cómo hoy en día podemos pensar el tema de la diferencia, sobre todo en el plano de la representación. Entonces dice, así me va a permitir leerla. Así como los animales exóticos fascinaban a la humanidad, las personas que eran corporalmente diferentes despertaban y excitaban la imaginación de la población. El fenómeno que producía esta excitación y que estimulaba la imaginación es conocido desde la antigüedad como monstruo o monstruosidad. Y digamos que he tenido una preocupación por la diferencia, como les digo, desde una experiencia puntual, como las que ustedes vieron
yo un poco les hablaré más de eso, pero como las que ustedes vieron, espero que hayan podido revisar el material, los 2 capítulos que dejé en relación a los informantes, el capítulo de Porfirio y el capítulo de Valentina. Así que me gustaría en comentarios rápidos o si pueden habilitar el micrófono, más allá de que nos cuenten de qué tratan los capítulos, ¿cuáles creen ustedes que son esos puntos donde hubo tensión, donde de alguna manera es complicado definir qué es lo que está pasando ahí en relación a las experiencias de ellos, ¿no? Cómo se asumen, si se asumen desde la discapacidad o no se asumen desde ahí, de qué manera relatan sus vidas, cuáles son esos temas centrales que de alguna manera pues causan o indignación o alguna emoción relacionada con las historias. Y si fueron un poquito más allá del video, normalmente yo hago eso porque me encanta la farándula, entonces miraba los comentarios, qué decía la gente alrededor de los capítulos, ¿no? Que si pueden, vayan revisando ahorita también, entren al link y van mirando qué dice la gente alrededor de Porfirio y qué dice la gente alrededor de Valentín. Entonces me gustaría pues escucharlos. Ya saben, si no tienen micrófono pueden ir colocando en el chat, la profe Marisol también puede pues participar, obviamente. La gente atacaba a la mamá de Valentina. Bueno, Alejandra, ¿por qué crees que pasa eso? Ángela, cuéntanos. Pues yo vi, bueno, supongo que Alejandra va a hablar de los comentarios sobre la mamá, pero en cuanto a Valentina sí vi que mucha gente decía como que por qué hacía eso si ella sí era linda, o sea, como que no entendían, digamos, las razones o lo que la chica sentía para hacer lo que ella hizo, digamos, de los procedimientos. Entonces sí, mucha gente le colocaba como, pero ¿por qué hizo eso y eso? Y algunas personas incluso decían que tenían hijos con esas condiciones y que ellos trataban de que se aceptaran así. Gracias, Ángela. Sí, muy bien. Hay un problema ahí como de identidad, ¿no? Una cosa es lo que quiere Valentina y otra cosa es lo que le dice la gente que debería hacer, ¿no? Y otra cosa es lo que los papás pensaban que lleva a hacer y por qué les da tan duro cuando se enteran, según el lenguaje de los médicos, lo que ella padece o tiene o va a tener. ¿Qué más podríamos decir? O en el caso de Porfirio, que vieron. Sara Patricia. Sara, ¿estás por ahí? ¿Sara? Ahora sí me escuchan, qué pena. Sí, sí. Creo que no estaba funcionando el micrófono. Qué pena. No, pues estaba hablando primero del caso de Porfirio, que me pareció, pues es un caso bastante impactante, ¿no? Primero, para mí fue frustrante pensar en, pues porque es la situación del país, ¿no? Y un asunto político ahí también tan grave como, sí, pues que lo hayan culpado, por ejemplo, del asunto de drogas y todo esto, y luego lo hayan perjudicado de esa manera. Es frustrante por ese lado y también, pues como la fuerza en esta persona, ¿no? De todas formas, hizo lo que hizo, pero se le nota una fuerza y un ánimo de seguir adelante que pues también es impresionante. Y de pronto el caso de la chica, pues también sí tiene que ver, como pues son 2 situaciones como diferentes, pero en el caso de la chica de pronto lo que yo rescato es que, bueno, lo que se supone, ¿no? Que le dicen a uno que hay que aceptar el cuerpo y que como es y que no sé qué, pero también si de pronto alguien decide que se siente mejor, no sé, usando brackets o haciéndose algún tipo de transformación en el cuerpo porque se siente mejor consigo mismo, pues también es respetable ese otro lado, digo yo. Gracias, Sara. Sí, mencionaste un montón de cosas importantes que vienen tejidas con todas estas discusiones que vamos a hablar hoy y que, claro, está el tema otra vez de la identidad, de lo que ella quiere frente a lo que le dicen los demás que debe hacer, pero está el caso de Porfirio, que viene en contexto de un conflicto fuerte, que viene a tomar la justicia por mano propia, por así decirlo, y que se ve confrontado con un país que
tiene una indiferencia muy grande a personas que están en unas condiciones muy precarias, ¿cierto? Y que además de eso, pues pasa por todo un recorrido que ustedes vieron en el capítulo, en donde pues él sube y baja, eso es una montaña rusa de emociones, para en últimas posicionarse, ¿no? Decir, yo soy Porfirio y esto es lo que ha pasado conmigo y estoy en contra del Estado colombiano y bueno, hay todo un ejercicio político ahí. Voy a permitirme leer algunos comentarios para cerrar esta primera parte. Dice aquí, Cristian, coméntanos y yo voy leyendo aquí mientras tanto de manera rápida. Ok. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Pues sobre el caso de Porfirio, a mí me genera intriga que, digamos, bueno, sucedió lo del avión. Él después sale de la cárcel y digamos que lo que se le había prometido, obviamente, pues se incumplió. Y me llamaba mucho la atención lo que él mencionaba al final de la nota, que era que él en este momento incluso estaba esperando que alguien le siguiera como la corriente con una serie de ideas que él posiblemente tiene. Entonces, esta desigualdad social y sobre todo a estas poblaciones minoritarias, algunas que tienen discapacidad, eh, genera una brecha tremenda y aparte genera la oportunidad para que, por ejemplo, grupos armados o otra serie de BACRIM, lo que sea, contacten con esas poblaciones y como tal, de una u otra manera puedan hacer que cometan errores que si hubiera presencia del Estado no sucederían. Él prácticamente deja ver que puede llegar, no sé, un criminal X, le puede proponer cierta cosa y él en el fondo, él es buena persona, pero al sentir tal vez esa necesidad como de justicia puede llegar a cometer alguna otra estupidez. O sea, digamos, en la primera situación no sucedió nada grave porque pues él mismo lo dijo, eso estaba completamente sellado, no había ningún riesgo con las granadas. Pero en una segunda oportunidad fácilmente les pueden decir, ven, necesito que me lleves este maletín a tal parte y no sé, ingrésalo a tal lugar y fácilmente puede llegar un explosivo o algo. Y solamente en ese caso puede, o sea, en Colombia tenemos muchísimos. Así es como estas bandas, estas organizaciones ingresan y acceden a poblaciones que son vulnerables. Y en este caso hablamos de una persona con discapacidad, pero asimismo ingresan con jóvenes que no tienen acceso a la educación, personas que no tienen trabajo, y por eso es que se permea tan fácil. Y en la segunda entrevista, pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar la compañera. O sea, nosotros, pues, o sea, desde este punto, desde este lado, podemos decir no, porque ella hizo tal circunstancia, tal cosa, pero acá tenemos conocimiento de que si a las personas no les gusta sus sonrisas, van y se colocan brackets. Si no le gusta su nariz, se opera. Si no le gusta su cuerpo, lo moldea de una u otra manera con algún tipo de cirugía. Entonces, no sabemos qué estaba pasando por la mente de ella y no es propicio llegar a decir, ve, ¿por qué te cuenta ese dolor o tal cosa? Aparte, ella hizo énfasis en que cuando estaba en el colegio, ella empezó a recibir comentarios que, pues ella ahorita lo toma de manera positiva, cuando le decían la Shakira pequeña, algo así. Entonces, esos comentarios son los que realmente empiezan a generar una mentalidad distinta y cuando ella encuentra la oportunidad para generar un cambio, pues dice, no, pues hagámoslo. Entonces, realmente es desde nosotros como sociedad los que estamos generando que ellos pues lleguen a hacer diferentes cosas, así sea atentar prácticamente contra su integridad a pesar, pues, digamos, de que ella estaba generando dolor, digamos que estaba controlado por una parte médica, pero desde nosotros, como les damos ese prejuicio que tenemos hacia ellos. Gracias, Cristian. Muy chévere la reflexión a la cual nos invitas de mirar poco la discapacidad, en qué planos juega, ¿no? Es muy fácil que en este país juegue en los planos de la ilegalidad y eso tiene mucho que decir de nuestra sociedad. Y también esta mirada en la escuela, ¿no? Porque la escuela es un lugar importante en donde la discapacidad de alguna manera ha tenido protagonismo, ya sea como un escenario de violencias, pero también como un escenario de resistencias donde los cuerpos, por ahí algún comentario lo mencionaba, hacen lo que sea para ser escuchados y me parece
pues de alguna manera muy, muy dignificante eso. Karen, cuéntanos. Gracias, Cristian. Pues yo me ponía a pensar que la situación de Valentina y Porfirio fue de adaptación. Por ejemplo, no sé si estoy mal, creo que no. Porfirio, la mayoría de su vida pudo caminar, pudo llevar una vida normal, entre comillas. Fue debido a un accidente que estuvo en una silla de ruedas. Entonces ya es más difícil esa adaptación porque nunca había estado en esa situación, perdió habilidades que antes tenía, como por ejemplo bañarse solo. Eso que es algo muy difícil ahí. Y, por ejemplo, en el caso de Valentina, ella decía que creció en una familia que son personas altas. Entonces, la visión que ella tenía de lo que es común, entre comillas, digamos, es una persona de una altura mayor. Y casi siempre nosotros queremos adaptarnos a lo que nos rodea y supongo que por eso ella tomó esa decisión. Además de que no fue una decisión al raso, que fue un impulso porque fue algo de mucho tiempo, mucho dolor. Entonces, si hubiera sido un impulso del momento, ella se lo hubiera pensado mejor, pero estaba totalmente decidida. Y creo que es lo que importa. La decisión que ella tomó y era sobre su cuerpo, sobre su bienestar. Y es ahí donde nos planteamos lo mismo, o sea, qué tan correcto está que uno como persona intervenga en la vida de los demás. Es una pregunta muy chévere, Karen, para quienes trabajamos o decimos que trabajamos en relación a la discapacidad, profesionales de la salud, educadores, sociólogos, antropólogos, dependiendo de cómo concibamos esa relación y a quién le demos importancia, es donde empezamos a tejer la manera en cómo concebimos eso como un acto político, porque en todo caso estamos organizando el mundo, ¿no? Lo organizamos en la relación con el otro. Si tengo una relación en donde ¿cómo es que se llama esto? Donde hay condescendencia todo el tiempo. Es un poco este lugar del paternalismo donde sí, escuchémoslos, pero finalmente es lo que diga yo lo que va a pasar, ¿sí? Y claro, hay que saber un poco, entender que en estas relaciones siempre hay unas disputas muy pequeñas, muy micro, que se pueden convertir en política pública o pueden pasar a ser un imaginario social muy, muy fuerte, ¿no? Paula, yo creo que vamos con Paula, leemos aquí unos comentarios y cerramos esta primera parte para ir avanzando. Paula. Bueno, yo quería comentar algo que me llamó la atención. Pues claramente nosotros recientemente hemos visto bastantes videos y documentos que hablan de la discapacidad y siempre me ha llamado la atención este tipo de programas colombianos en los que la discapacidad y cualquier problema pues tiene que llevar el rating y el cómo se habla, ¿no? Él está encerrado en su propio cuerpo, el tono que utilizan para referirse. Y cómo narran las historias, que llega a ser incluso como, no sé, bueno, no sé, como reincidir otra vez y hacer más pequeño a la persona, hacer más pequeño como ese tema de la discapacidad y darle como más valor. Y la segunda cosa que quería mencionar es que claramente pues estos dos casos son muy diferentes. La chica tiene claramente pues una clase social diferente a la de Porfirio, creo que eso es muy claro. Y pues también quería mencionar que ahí en el caso de Porfirio se ve muy claro como el tema de la interseccionalidad, porque nosotros creo que hemos visto personas que incluso con una discapacidad en casi todo su cuerpo de movilidad, no se ven a sí mismos como él, ¿sí? Quizás porque tienen más herramientas para valerse por sí mismos o quizás porque, no sé, tendrán más apoyo, no lo sé, pero sí se ve como ese cambio en el que sí importa la clase social y las herramientas que él puede tener. A mí me parece, Cristian, que ese aspecto es muy importante, el tema de la doble condición. Yo quisiera que los estudiantes, el que quisiera o tú mismo, profundizáramos un poco en eso porque aquí hay una particularidad y es ese reconocimiento de la condición de víctima, de la condición política, social, económica, de clase y la condición de discapacidad, cómo se combinan, porque en todas las otras sesiones solo nos hemos centrado como en la mirada única de una única condición, ¿no? Pero como que hemos dejado de lado o por lo menos tal vez no hemos centrado la mirada. Ayúdanos a entender eso de la doble condición. Bueno, creo que
se va a ir entendiendo a medida que se va tejiendo la discusión, pero por ahora habría que decir que no podemos pensar el lugar de las personas en condición de discapacidad o de las personas que se asumen desde la discapacidad como un lugar estable, o sea, como algo que yo defino como si fuera un diccionario y que entiendo porque solamente desde mi perspectiva vi el ángulo de la fotografía de esa discapacidad, entonces ya defino que él es discapacitado porque sufrió un accidente, ¿cierto? Hay múltiples lugares que van tejiendo esa fotografía, como muchos planos que van tejiendo esa fotografía y que nos hacen ver, no sé si hayan dobles condiciones, pero sí más condiciones alrededor. Perdóname, sí, aclaremos eso, realmente sí, no es, retiro digamos, la palabra porque nos genera unas dicotomías, nos genera unas miradas muy restringidas, no, realmente existencias, maneras de existir o lo que tú dices realmente está más en el foco de la mirada del que se acerca, ¿no? El que se acerca se centra y decide cómo usar un lente y ese lente es muy restrictivo. Entonces, sí, por favor, pensémoslo más como en los lentes de aproximación de los otros y bueno, tú vas a ir tejiendo el discurso para poder comprender la multiplicidad de identidades, que es lo que nos interesa. Gracias. Gracias, profe. Sí, pensémoslo cuando, pues ahorita no es muy viable, sería muy fácil decirlo, pero tratemos de pensarlo en un lugar como el salón de clases. Todos estamos en el salón y creemos que todos estamos viendo lo mismo. Pero en cada punto donde estamos situados, nuestra perspectiva cambia rotundamente. Si no fuera así, en el salón de clases no habría roles. Los chicos que se hacen atrás, los que se hacen adelante, los que hacen en el medio, los que piden hacer silencio, los que anotan todo lo que se está hablando en clase. O sea, hay un montón de cosas que pasan ahí. Si todos tuviéramos la misma perspectiva y el mismo lenguaje y la misma imagen, creo que no habría sentido el tema de la comunicación porque ya sabríamos qué tendríamos que hacer, ¿no? Pero en este caso, con la discapacidad pasa exactamente lo mismo. Hay un montón de cosas que están tejiendo la palabra, que están tejiendo algunas formas de ser en el mundo y desde las cuales me parece, y esto lo abro para que un poco la discusión también se dirige ahí, me parece abusivo muchas veces tratar de definir ese otro desde una perspectiva y casarse con eso y no hay más, ¿sí? Como que se silencia el lugar de ese otro. Por eso me gustaría que pensáramos sobre los dos programas, cuál es el papel de los informantes ahí. Porque una cosa es lo que nos están contando los protagonistas, además en el guión que ellos establecen, ¿cierto? Pero otra cosa es la intención de los informantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué se está jugando ahí? Sería como muy chévere mirar eso. Quiero cerrar aquí con algunas cositas que dijeron, como digo, esta primera parte, en relación a lo que implica en el caso de Colombia, y un poco recuperando lo que dice la profe Marisol, mirar esas condiciones o esa interseccionalidad cuando estamos en un país donde pues históricamente se ha tejido de una manera y donde las clases sociales, el tema por la identidad, la condición de cada persona, pues juegan en distintos planos. Es diferente vivir la discapacidad en los planos rurales como vivirla en zonas urbanas con mayor o menor apoyo económico, con un tema de sexualidad de fondo, porque muchas veces que este tema se vuelve tabú. Entonces, todo eso vamos a irlo tejiendo, ¿listo? Bueno, ¿qué implica, por ejemplo, lo último? Decir que está atrapado en su propio cuerpo. Entonces, como que pasa mucho con el tema del género, ¿no? Yo soy un hombre atrapado en mi cuerpo de una mujer o viceversa, y bueno, hay toda una discusión alrededor de eso. Entonces, en definitiva, hay un plano muy, muy importante que es el tema de la identidad. Cómo la identidad viene a posicionarse de múltiples maneras. Es por eso que quisiera, esta clase tiende a ser un poco más epistemológica, pero no por ello creo que va a ser aburrida, recuperar algunas nociones en relación a lo que entendemos como sujeto, subjetividad, estructura o sistema e identidad, porque esto va a ser importantísimo a la hora de entender discusiones sobre discapacidad. ¿Cómo leemos, iba a decir, cómo leemos al sujeto discapacitado? Entonces, ¿de qué manera lo definimos, cierto? Y cómo ese sujeto, como me indica la palabra, está sujeto a una estructura o a un sistema que a su vez lo entiende. Si nos remitimos a la política pública, pensemos el caso de los deportistas paralímpicos.
¿Cómo se define un deportista paralímpico? ¿Qué es lo que hace que él se diferencie del deporte convencional? ¿Cómo se define? Sería una pregunta interesante porque estamos conociendo tanto al sujeto, ¿cierto?, que estoy definiendo, como a la estructura que hace posible que ese sujeto sea posible, ¿no? Hay otro plano muy chévere, que es este tema de la subjetividad. Yo sé que se ha escuchado mucho, se ha hablado mucho, pero a veces como que no se logra dimensionar de una manera más comprensible, y quisiera invitarlos a pensar la subjetividad como aquella práctica donde nosotros abrimos la puerta interior, eso que consideramos personal, íntimo, ese mundo, esa interioridad. Cuando abrimos esa puerta, estamos hablando de los temas de subjetividad. Ahora bien, ¿por qué se vuelven importantes? Porque depende de cómo yo haga ese viaje interior y el lenguaje que utilice para hacer ese viaje interior, es que yo estoy representando y definiendo el mundo. ¿Me explico? Si soy una persona religiosa, casado con alguna religión, ¿cierto? O espiritualmente casado con algo, o practico algo, el lenguaje que voy a utilizar para hacer ese viaje interior es distinto al del psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo nos va a hablar de consciente, inconsciente, deseo, ¿sí? Cosas de ese estilo. Una persona que haga estos viajes nos va a hablar, por ejemplo, del espíritu, del alma, ¿cierto? Puede que toque el tema de la conciencia, pero no en el mismo plano del saber médico, ¿cierto? Entonces hay unas disputas ahí en esa subjetividad. Ahora, esa subjetividad es producida por el sujeto, pero también por lo externo. Es una doble vía todo el tiempo. Lo mismo el sujeto es producido por la institución. O sea, ¿qué sería el sistema médico sin los enfermos, sin el sujeto enfermo? ¿Para qué existiría? ¿Sí? Y el sujeto enfermo, en la relación con la institución, pasa exactamente lo mismo. Él solamente puede existir y puede decirle a la institución lo que tiene en relación a la cual se le reconozca esa experiencia. Pasamos con el tema de la identidad. Todo eso confluye a la hora de establecer una relación con lo real en temas de identidad, porque cuando yo tengo la identidad de la cosa muy clara, sé cómo actuar. Entonces, por ejemplo, aquí les coloco esta fotografía de Pablo, creo que se llama él. Es una persona muy conocida en España, porque es la primera persona en condición, dice, de síndrome de Down, o bajo el rótulo de síndrome de Down, que hace una película y que además cuenta una experiencia próxima y bueno, recrea un montón de situaciones que no habían sido vistas en pantalla. Un beso, tratar de buscar relacionarse con las chicas, toda esta parte íntima de lo que implica la relación con la familia y con el mundo, cosas que nos habían mostrado y sobre todo desde alguien que normalmente se entiende desde esta mirada hegemónica o muy dominante, como con una menor inteligencia, ¿no? Como con un mejor raciocinio. Podríamos entenderlo, darle la vuelta y entenderlo como otra diferencia u otro raciocinio, ¿no? Otra manera de entender el mundo. Y es ahí donde la identidad se vuelve importante, porque ustedes tocan unos temas muy interesantes en noción a los capítulos, ¿no? Entonces, cómo Porfirio se posiciona y cómo lo hace de manera distinta a Valentina. Miren que a Porfirio no le interesa disputarse el lugar del minusválido o el lugar del incapacitado. Él lo asume, él dice yo soy, yo no puedo, y miren en las frases que utiliza, ¿no? Creo que en alguna parte le dice al periodista como, si usted me deja por allá 100 millones de pesos, pues yo no puedo ir porque mire, estoy en esta condición y yo no me puedo mover, estoy inmóvil. Entonces, él asume una identidad. Nos podría parecer problemático, Porfirio se está pobreteando, pero la asume para algo, ¿no? La asume estratégicamente para algo. Lo mismo pasa con Valentina. Ella dentro de toda la comunidad que se reconoce como gente pequeña o el enanismo, que también lo asumen desde otros lugares muy queer, podría entenderse que ella está haciendo indigno ese lugar y que por lo tanto desesperadamente quiere salir de ahí. Pero ahora, ¿quién le dice a Valentina que ella no puede hacer eso? Y ahora bien, los mando a una pregunta que tiene que ver con la identidad y con todos los cambios que hacemos en el cuerpo. Esta es una pregunta que causa en algunos espacios bastante molestia, pero que considero que si la tomamos de buena manera nos puede dar un debate muy chévere, y es,
¿cuál es la diferencia que hay entre un trans que quiere cortarse el pene o ponerse un pene o ponerse tetas a un discapacitado que quiere una prótesis o que quiere amputarse algo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Habrá una moralidad de fondo? ¿Qué es lo que juega en ese plan? Como para hacer la invitación a la discusión. Entonces, me gustaría escucharlos ahora en relación a esto. ¿Qué les parece? ¿Qué les produce? Sara. Pues yo diría que inicialmente uno puede pensar que se trata como la principal diferencia, diría yo, es que se diga que el discapacitado que se va a poner un aditamento o se va a poner una prótesis lo está haciendo por algo puramente funcional, ¿no? Pero también puede que, pues también de hecho tiene algo del componente de querer estar identificado con la población en donde no hay ese tipo de pronto de necesidad, pero se puede acercar más a la identidad de los demás. O sea, hay como una doble cara ahí. Y pues en el caso de pronto del trans, puede que se vea también como algo solo estético, pero yo creo que también entra en parte lo que podríamos llamar como la salud mental, no sé, como el bienestar mental de esa persona. Entonces, de pronto uno puede caer en ese típico discurso de no, pero es que una cosa es vanidad y la otra es funcional y es porque la necesita y porque lo otro es por capricho, pero de pronto más bien en ambos lo que hay es una necesidad de salud mental también, que de pronto no se ve a veces. Ok, de acuerdo, Sara, muy bien. Ese análisis. Daniela. Pues yo creo que, o sea, la diferencia realmente radica es en la discapacidad. Yo creo que la sociedad dice, no, la persona no se está aceptando como es, o sea, no lo ve como alguien tal vez incapaz de tomar decisiones o ese nivel de decisiones. Pero pues ahorita en la sociedad en la que estamos en este momento, hacerse una cirugía tan solo para aumentar bustos, para quitarse cachete, para quitarse papada, es lo más normal que hay y a esas personas que ahí sí es simplemente, digamos, por vanidad, por capricho, no les dicen nada, no los critican, no hacen una historia alrededor de esos temas porque ellas tienen el derecho a hacerlo y porque los otros no. O sea, esa falta de derecho simplemente radica en porque son personas con discapacidad, porque no hay otra explicación para que una persona pueda hacerse, ¿cómo es que se llama eso? Una lipopapada y el otro no pueda, pues, ejercer su derecho para también sentir el mismo con la sociedad que lo rodea. Claro, hay como todo un juego en esta parte estructural. Un poco les ubico ahí en la presentación con la estructura. Pareciera ser que hay un capacitismo de fondo que justifica moralmente que si el discapacitado necesita una prótesis, entonces sí vale porque pues le va a ayudar y no sé qué, es un tema capacitista, ¿cierto? Pero en el caso del trans es un tema estético, banal, pero me parece que Sara hace un ejercicio muy chévere. Mira que no lo había pensado de esa manera, me parece chévere cuando hablas de salud mental, y es que quizás la identidad también juega en ese plano de la psique, ¿cierto? En un plano en donde pues debe haber un bienestar consigo mismo, y ese bienestar está cruzado por estas cosas que nos hacen sentir completos o incompletos, ¿cierto? Hay todo un debate alrededor de eso, y de la psique también como un espacio que consolida un lugar político y que de alguna manera se relaciona efectivamente con la salud pública y con la salud mental y con todos estos espacios en donde pues se regula finalmente toda esta discusión teórica, ¿cierto? Bueno, ahora bien, quisiera un poco contarles el por qué uno llega a estas cosas, es decir, no sé, yo a veces me pongo a pensar si Cristian, por accidentes de la vida, hubiera nacido en otro sitio o hubiera tenido otras experiencias, incluso naciendo en el mismo sitio, si algún momento se hubiera preocupado por estos temas. No lo sé, no podría saberlo, pero en todo caso sí permite pensar que hay múltiples posibilidades de cómo las personas llegamos a conectar con los temas de discapacidad. Aquí lo que ustedes encuentran son unas fotografías que hacen parte de vivencias propias, vivencias que también he tejido con las investigaciones. Para mí ha sido bastante complicado establecer esa figura
eurocéntrica moderna del científico en bata blanca que observa el mundo desde lejos y que por lo tanto lo describe, lo define, lo explica, ¿cierto? Lo comprende y le dice a los demás que no lo conocen cómo es que es el mundo. No, nunca me casé con esa mirada, me distancio profundamente de ella y creo que mi experiencia me ha dado para tejer también en estas discusiones, no porque yo tenga la última palabra, sino porque me ha permitido aprender de cómo distintas personas viven esto que llamamos discapacidad. No solamente los que asumen la discapacidad, sino los que no se asumen desde ahí, porque también nos están diciendo cosas. Encuentran a un niño que dibujaba porque los médicos le decían que tenía una hemiparexia, entonces él entendía que su cuerpo izquierdo era distinto al derecho y que pasa algo ahí y lo dibujaba. ¿Cómo es pensarse ese cuerpo así, mitad funcional, mitad no tan funcional, como licenciado en los viajes que un poco compartí con distintas comunidades en el país, y en donde, por ejemplo, los niños pasaban y me pegaban en la mano y me decían, pero mueva esa mano, o sea, ¿qué pasa? ¿Sí? Como reclamándome cosas. ¿Qué implica pensarse ese lugar ahí? Luego, en mi experiencia como deportista de ajedrez y ahorita como deportista de fútbol, encontrar que hay personas con las cuales puedo conectar un montón de vivencias que pasan en unos planos específicos, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros nos llamamos los chuecos jugando fútbol, entonces somos un montón de chuecos que nos reunimos a patear un balón y tenemos toda unas prácticas relacionadas con eso. Ahora, que venga alguien externo y nos diga chuecos, bueno, ahí causan unas ofensas tremendas y no se va a permitir porque es algo muy propio que se ha construido ahí, ¿cierto? Mi experiencia como profesor en distintas áreas, en distintos niveles, también me ha permitido entender que la discapacidad tiene mucho que decir a la hora de entablar diálogos con la pedagogía, con la educación, ¿cierto? Con todos estos escenarios de aprendizaje. Y finalmente, como esta zona de representación de la discapacidad, en donde me hice preguntas como desde el pregrado, como, bueno, ¿cuántas películas se han hecho de discapacidad en Colombia? ¿Qué han dicho? ¿Cómo han mostrado la discapacidad? Y lo interesante de todo es que en lo que ustedes han venido contando, tanto en el chat como en la participación, todos esos debates están ahí, a mayor o menor rasgo, pero por ejemplo algo que atraviesa muchas de esas películas es el tema del conflicto armado. Es como algo que hace parte de la discapacidad en Colombia y que es como un plus en comparación con otros países. Bueno, y como preguntas para otra especie de campo en esta conversación, me gustaría que nos pensáramos estas tres. ¿Qué implica como profesionales de la salud hacer uso del lenguaje dominante para definir, caracterizar y diagnosticar al otro? Entonces, me explico. ¿Qué implica que estudiemos un montón de teoría? No estoy desmeritando para nada la teoría, pero ¿qué implica que todo eso lo apropiemos, ¿cierto? Y que después salgamos a caracterizar y a diagnosticar al otro, a decirle, mire, lo que pasa es que usted tiene el síndrome de tal, o lo que pasa es que usted... Hablábamos con la profesora, que en la sesión pasada nos estaba hablando de demencia, y un poco yo hice el ejercicio con ella, ¿no? Mira, yo la demencia la conocí así, entonces hubo una persona que tenía demencia senil, y ella se escandalizó, decía como, no es posible. Yo, ¿qué pasó? La demencia senil no existe. Y entonces yo no sabía por qué, y me explicó. Entonces, claro, mira que... definir eso de la demencia senil, por ejemplo, en este campo de la medicina, y decir, no existe por tales cosas y porque es un mal diagnóstico y porque hay que ver las necesidades múltiples de esa persona para determinar qué tipo de demencia tiene. Todo eso nos invita a pensar como profesionales qué implica hacer eso y desde dónde nos vamos a parar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a jugar ahí? ¿Qué implica reconocer el lugar del otro? Ese otro en donde usted no lo deja hablar, sino que simplemente le dice, mire, usted lo que tiene es esto. Entonces dice, pero doctora, lo que pasa es que, no, pero mire, este es el diagnóstico. Entonces, ¿qué implica reconocer la voz del otro como una experiencia, ¿no? Como algo que tiene también algo que enseñarme? Y no en el ejercicio filantrópico neoliberal, es que estos lugares comunes, es que yo siempre aprendo. Pues yo no sé si usted siempre aprenda o si se le volvió es una frase de cajón. Entonces tocaría mirar
¿qué aprendizajes se generan? Hacerlos palpables, decirlos, ¿no? Expresarlos. Y tercero, ¿qué implica reconocer que el otro no sea plenamente libre? O sea, el discapacitado no asume su identidad como, dice, es que yo desde el día de hoy no voy a ser discapacitado, voy a ser una persona con diversidad funcional y punto. ¿Qué implica que él decida eso, pero como un acto que uno de alguna manera es consciente que no es plenamente libre? ¿Por qué? Porque él tiene que ir al médico, porque establece relaciones sociales, porque es representado en los medios de comunicación, porque hay todo un tejido que hace posible que él no sea tan libre y no se asuma como en plena libertad, ¿no? Como creando un mundo nuevo, pero que tampoco esté totalmente dominado. O sea, que aunque esta persona se le diga lo que es y lo que hace y lo que debería hacer, no está totalmente controlado ni determinado. Me gustaría que un poco pensáramos eso desde nuestras profesiones, sobre todo haciendo un ejercicio, tratando de recordar cuándo fue la primera vez que nos dimos cuenta que el otro es distinto y por qué nos dimos cuenta de eso, y también recordar cuál fue la primera película o programa en donde vimos una persona que reconocimos como discapacitada. No sé, me gustaría como escucharlos en relación a eso. Pueden tocar algunas de las preguntas, pero sobre todo en este plano de la representación. ¿Cuándo nos dimos cuenta que existe alguien distinto? ¿Y cuándo nos dimos cuenta que ese pues, fue representado a través de una película, ¿no? ¿Cuál película fue? Laura. Buenos días, muchas gracias. Bueno, digamos que podría partir a partir de mi experiencia con mi hermana. Mi hermana es una persona sorda y pues digamos que cuando yo era pequeña, bueno, ella es mayor, pues yo siempre me preguntaba por qué no me escuchaba, ¿no? Entonces, pues ahí me explicaba mi mamá, pues, que era sorda, ¿no? Entonces, pues ahí comencé como a ver como esas barreras que habían en la sociedad para ella, desde el ámbito académico, digamos que el hecho de tener que buscar un intérprete para poder como asesorarla con las tareas, o también el caso de que mi mamá tuviera ese ideal como que no es que usted por ser sorda, usted siempre tiene que estar dependiendo de mí porque el ambiente en el que usted se encuentra es peligroso para usted, usted es vulnerable a la sociedad. Entonces, por lo tanto, la hace una persona como que no libre de sus decisiones. Entonces ahí es cuando hubo como mi hermana decidió, no, yo ya soy una persona adulta, decido ser independiente, el hecho de ser sorda no me hace incapaz de tomar mis propias decisiones y actuar en la sociedad de manera normal, sí, por así decirlo. Entonces, bueno, eso quería decir. Gracias, Laura. Me gustó esa pregunta que además es muy, muy honesta y es ¿por qué no me escucha, no? Esa pregunta parece muy banal, pero tiene mucho que ver con el tema de las teorías críticas en la discapacidad, porque nos invita a pensar si estamos mal nosotros, está mal el otro, qué es lo que está pasando o quién nos ha hecho creer que alguno de los dos lugares está mal. Me parece fascinante esa pregunta, además como entras mencionando y enunciando un montón de prácticas que ves en relación a eso, ¿no? El paternalismo, de es que ella no puede vivir sin ti, el tema de reconocer que hay un ambiente que no le es favorable, ¿cierto? Hay un montón de cosas ahí que me parecen bastante importantes en relación a eso. No sé si alguien quiera contar algo de pronto en relación a una película que les haya un poco mostrado eso de manera distinta o cuando ustedes se dieron cuenta de ese otro, de que ese otro era distinto a ustedes, de qué manera, ¿no? A mí me pasó fue con Forrest Gump, ahí les voy contando. Para mí Forrest Gump fue como esa película que me abrió el mundo a pensar la discapacidad de otra manera, sobre todo por todos los lugares que visitó y todas las experiencias que tuvo. Daniela, creo que levantó la mano, no sé quién fue. Sí, pues digamos que me vino a la cabeza lo de la familia Belier, no sé si se la han visto,
Pero entonces la discapacidad, o sea, en comparación con lo que decía nuestra compañera, se veía diferente. Como los padres y el hermano eran sordos, la única diferente era la hija oyente. Entonces ellos no permitían tampoco que ella saliera, que ella explorara, porque era como su medio de conexión con el pueblo en el que vivían, hasta con el doctor, porque la llevaban a todas partes. Entonces también generaban como una dependencia a ella hasta pues que ella se va y ellos tienen que buscar la manera de comenzar a tener una vida sin su hija ahí al lado. Claro, cambia por completo, ¿no? El tema de cómo se reconocen y cómo van a reconocer el mundo ahora. La película me parece bastante bonita, la verdad. Bueno, pues entonces, ¿por qué hablar de discapacidad, no? Les voy a contar algo que me pasó un poco de manera anecdótica, y es que mientras hacía la licenciatura, este tema estaba ahí como en algo que quería tratar, pero yo lo veía muy como el deber ser, ¿no? Como es que hay que reconocerlos, y además hay que tratar de escucharlos y pensarse clases donde no solamente esté gente capaz, sino que también haya gente con otras diversidades cognitivas y diversidades funcionales. Bueno, como que yo andaba ahí, pero empecé como a investigar sobre el tema y me di cuenta que me decía más gente del área de la salud que un poco el contexto en el cual yo estaba. La primera persona con la que yo vi como algo distinto fue con Patricia Brogna. Ella es una mexicana de las ciencias de la salud y me definió la discapacidad para ese momento desde este lugar. Dice: la discapacidad es entonces el espacio contingente y arbitrario que se le asigna a ese sujeto, y por lo tanto la situación de desventaja aumenta o disminuye en función de su contexto social. Me parecía que eso era una definición pues muy completa de la discapacidad, ¿no? Como ese espacio arbitrario: usted es sordo, usted es ciego, usted tiene esto, y su ventaja o desventaja aumenta por el tema del contexto social, sobre todo de la parte económica, ¿no? Si está en clase baja, media, alta, y era como una visión así. Posteriormente, luego de ver muchas teletones que eran cosas que me sacaban la piedra, viene María López González, una doctora en educación, que me va a comentar lo siguiente. Dice: el modo de entender, conceptualizar o teorizar y abordar el estudio de una realidad a investigar no son procesos independientes. Esto es algo fundamental y común para todas las disciplinas científicas, pero es particularmente relevante en el campo de las ciencias humanas y específicamente en el ámbito de la discapacidad, debido a las implicaciones prácticas que las distintas concepciones tienen de la vida cotidiana de las personas consideradas discapacitadas y en las relaciones sociales en general. Y aquí fue donde se me abrió la cabeza, porque dije, efectivamente depende del lugar epistemológico desde donde yo me ubique, que voy a tener una intención en la realidad, y que esa intención en la realidad, si la comparten muchas personas, puede volverse una política pública. Se puede transformar la vida de muchas personas si hay unas concepciones que se discuten en esos lugares de la discapacidad. Y quisiera comentarles esta última, que fue como lo que me hizo pensar la discapacidad en el país. Este es un libro de la profe Marisol. Digamos que les comento que esto para mí ha sido muy bonito el poder compartir con este grupo de investigación durante mi pasantía, porque era un poco estos lugares importantes que uno se va haciendo en la academia, como, no sé, hay ciertos autores que uno va leyendo con frecuencia y después dice, uy, sería chévere conocerlos. Pues a mí me pasó y estoy como muy contento con eso. Y este libro, de alguna manera, esta tesis, hace pensar esta doble condición, ¿no?, de la infancia y la discapacidad. Creo que por eso la profe lo mencionaba al principio, que implica pensar la discapacidad desde la infancia, y eso tiene otra connotación porque además son vulnerables. Si el discapacitado es vulnerable, la infancia también lo es, y qué lugares se conectan. Además que me pareció también un ejercicio muy chévere conectando con lo anterior, porque presenta un barrido de cómo se ha entendido la discapacidad no solamente a nivel mundial, sino desde Colombia. Y aquí han pasado un montón de modelos teóricos alrededor de la discapacidad. Me gustaría comentarles algunos. Esto es muy amplio, pero traté de reunir en estos enfoques.
Tenemos el primero, que es la condición individual, en donde, como ustedes bien saben, se entiende como un problema del individuo, el cual toca solucionar. Por allá en los años 40 los liberales trataron de mirarnos que hay como gente rara, tenemos que mirar a ver cómo hacemos. Fue hasta los 90 que se construyó una especie de política pública en relación a eso, y ya en los 2000 empiezan a pelearse algunos lugares, no es que no son sordos, los vamos a llamar auditivos, no es que no son ciegos, vamos a llamarlos visuales, y bueno, empiezan unas disputas frente a cómo entender esa condición individual, ¿cierto? Eso empieza a ser tejido con otras perspectivas para lecturas genealógicas o arqueológicas o que tienen que ver con Foucault, que es uno de los autores que sí o sí se ven en Ciencias de la Salud. Estas perspectivas siempre están ahí, algunas más intensas que otras, ¿no? Unas a veces son más importantes que otras. La profe Marisol tiene la figura del péndulo, algo que viaja entre una y otra y se va de alguna manera centralizando, va adquiriendo un sentido, ¿cierto? La condición individual es algo que perduró y aún perdura. No es que yo diga, no, es que el problema no es el individuo, es el contexto. Sí, pero si yo sigo creyendo que el que carece de es el individuo, pues creo que no ha cambiado nada. Eso es lo que entendemos desde la condición individual, ¿no? Las perspectivas sociopolíticas nos van a decir, miren, el problema no es el individuo, el problema es que hay una carga que hace la sociedad a partir de las estructuras que hacen posible que ese sujeto sea leído así. ¿Sí? Entonces, esas perspectivas sociopolíticas normalmente se piensan, son las estructuras. ¿Qué hace posible que aparezca el discapacitado? El capitalismo, por ejemplo, porque necesitaba gente en la fábrica y eso hace que pues, haya gente que no adecue su cuerpo a la fábrica, por lo tanto es discapacitada. Empieza toda una lectura muy interesante alrededor de eso. Representaciones culturales es cuando se dice, bueno, la discapacidad también es atravesada por el lenguaje. Entonces, depende de cómo yo lo enuncie, lo represente, va a haber un trato. Entonces, por eso los invitaba a que pensáramos que de pronto habían ciertas conexiones entre las películas de discapacidad y lo que nosotros entendíamos como discapacidad o lo que debería ser la discapacidad para nosotros. Puede ser que la película de la familia Beliar se convierta en un espacio para defender, como puede ser que sea también un espacio para atacar. Y eso pues tiene una discusión ahí también muy, muy fuerte a nivel político. Posteriormente, desde la experiencia personal, se van a reconocer el plano de las narrativas. Van a haber un montón de estudios etnográficos, narrativos, alrededor de qué es lo que nos cuentan las personas, porque todo el tiempo la teoría está hablando sobre ellas, pero creo que ellas también tienen mucho que decir sobre su experiencia. Y aquí es donde la antropología da un giro muy interesante, la sociología también, estas investigaciones de la educación, ¿no? Reconocer qué tiene el otro para contarnos, para decirnos. Y si esa voz es la voz del sistema o es la voz de ellos, o cómo juega eso ahí. Me parece que son preguntas chéveres en relación a eso. Y por último, no menos importante, y no porque esta sea la mejor perspectiva, se han dado a partir de esa experiencia personal posicionamientos. Entonces encontramos desde la experiencia personal, por ejemplo, cuando la gente se reunía en Estados Unidos a contar sus experiencias y a partir de ahí crea el movimiento de vida independiente, que es personas en condición de discapacidad asumiendo su discapacidad y fuera de eso, peleándolas y disputándolas en un plano político a través de una vida digna y de reivindicaciones laborales y económicas y bueno, todas estas disputas que se están haciendo en el campo de la mujer y en otros escenarios también se están haciendo desde estos lugares. Y todo eso va a ser un tránsito con lo queer, el feminismo y lo crip, que son posturas que empiezan a hablar de interseccionalidad, de todos estos planos, todas estas condiciones, todos estos focos distintos alrededor de la discapacidad que permiten entender que hay un lugar diverso donde hay un montón de cosas que decir y de disputas políticas que tejer alrededor de eso. Bien, entonces, bueno, aquí son como algunas cosas ya más específicas, la verdad no me voy a demorar en eso. Simplemente contarles, por ejemplo, que aquí desde estas perspectivas sociopolíticas está las lecturas marxistas, pero también están las estructuras funcionalistas, ¿no? Esas que nos dicen como, no, es que la sociedad siempre va a tener anormales, es normal que pase. Hay que mirar cómo la sociedad
se adapta a esas anormalidades y cómo crea instituciones o cosas que le permitan a esas anormalidades vivir. El interaccionismo simbólico, que es un tema de lenguaje, no, lo que pasa es que el lenguaje, cuando crea binarismos, entonces uno positivo, hombre, otro negativo, mujer, siempre va a producir una realidad, en este caso capacitado, discapacitado, negativo, ¿no? Y eso pues produce cosas. Entonces el lenguaje se vuelve un lugar importante para ser reflexionado, que, como les digo, va a ser muy tomado por estas posturas, tanto de los que nos hablan como de las representaciones, como de las que nos hablan de la teoría queer y de lo queer y el feminismo. Me gustaría preguntarles y que me comenten de manera muy honesta, muy sincera, si ustedes han visto con ánimo de ofender, conocen a alguno de los comediantes, les molesta, se ríen, ¿qué pasa ahí? Me gustaría preguntarles en relación a eso. ¿Sí los conocen o no los conocen? Germán dice que sí. Bueno, Germán, ahí puedes comentar, ¿les da risa, no les da risa, les molesta, les parece que es muy pasado? ¿Qué opinan de ese ejercicio? ¿Qué les dicen? Dice aquí Daniela, a mí me parece que son muy pasados. Algunas cosas me dan risa. Mira que Daniela dice que no le causa risa la verdad. Y creo que eso tiene mucho que ver con cómo ellos también entienden la discapacidad, ¿no? Ok. Dylan, cuéntanos. Pues bueno, digamos que yo he tenido la oportunidad de ir varias veces con amigos a los shows de ellos y eso. Y pues digamos, hay como cosas que me causan risa porque ellos mismos se ríen de sus propias, digamos, discapacidades y lo toman como digamos que no lo toman a mal el reírse de ellos mismos, ¿sí? Obviamente ya hay comentarios que para alguna gente sí es pasada. En lo personal, digo, o sea, lo digo desde mi punto de vista, no lo veo tan mal, porque obviamente lo veo como una persona externa, lo veo como más como lo que es, ¿no? Como lo que ellos presentan, como un stand-up comedy. Entonces, sí, llegan a ser pasados, pero digamos que va en cada quien, digamos, esa comedia, como siempre he pensado, digamos, la risa o lo que a uno le cause risa es subjetivo, así como algo a ti te puede causar risa, puede que a la otra persona no. Como algo que a ti te puede causar risa, puede que a mí no. Entonces es más que todo subjetivo y digamos que ese es como el humor de ellos, es más como un humor negro y obviamente no es para todas las personas, no es para todas las personas ese tipo de humor, así como puede que a nosotros, no sé, alguna persona que solo le gusta el humor negro y le cuenten un chiste, digamos, no tan pesado, puede que no le ría, no se ría, entonces es más como más de preferencias y de como de verlo cada uno a su manera. Ok, Dylan. Sara, y luego a Julián. Bueno, yo no conozco mucho el segundo. El video me hace acordar de una charla que tuvimos ya antes donde se hablaba sobre la sexualidad y la discapacidad. Me hace acordar un poco como, bueno, de pronto aquí lo que más escandaliza es el tema sexual, que todavía como por cuestiones religiosas en nuestro país sigue siendo de cierta forma tabú en general. Pero también me acuerdo de lo que mencionaban en esa charla sobre cómo en la discapacidad a veces se marca erróneamente la sexualidad como un estilo de fetiche, ¿no? Y entonces se hablan de parafilias y de desviaciones y de aberraciones. Y resulta que es una persona sexuada igual que cualquier otra y entonces la cosa se vuelve una distorsión que no tiene por qué ser así, digamos. Entonces, de pronto un poco también eso es como que se evidencia en la primera imagen, ¿no? Ok, Sara, sí, tiene relación con eso, además porque depende mucho quién se nombre desde ahí, es decir, lo que les contaba un poco con el grupo de fútbol en el que estoy. Si llega una persona externa a burlarse o a decirnos chuecos, pues digamos que raya totalmente en el respeto. Pero si es un juego entre nosotros,
no pasa nada, es un tema consensuado ahí, digamos, como para irse pensando. En este caso, Camilo Sánchez, el que dirige un poco este programa de Con ánimo de ofender, y el man asume la discapacidad desde el estigma y la redirige como un proceso de burla, ¿no? Aprovecha ese lugar estratégico para consolidar también su personaje, hay que verlo un poco también desde esa mirada, ¿cierto? No es solamente es gente riéndose de los discapacitados, sino hay gente ahí que se reconoce desde ese lugar. Julián. Yo entiendo y en parte me parece muy empoderante cuando una persona en condición de discapacidad pues hace chistes sobre su propia situación. Me parece muy empoderante cuando cualquier persona hace chistes de sí misma y de pues, las situaciones que pueden tener una connotación negativa socialmente. No obstante, siento que al tener tal punto de visibilidad, este pues, programa, este canal de Con ánimo de ofender, lo que puede llegar a hacer es normalizar la burla relacionada a la discapacidad y a muchos temas relacionados. Ellos también pues se burlan del feminismo, se burlan de la homosexualidad, se burlan de un montón de cosas y es totalmente entendible. No los juzgo por eso, porque como lo decía el compañero, es cuestión de humor, es cuestión personal, etcétera, etcétera, está designado al público tal. Pero cuando uno toma la comedia, le da tal punto de visibilidad y este tipo de temas se vuelve repetitivo, uno lo que hace es normalizar la vulneración a través del humor. Entonces, bueno, sí, ellos hacen chistes de discapacitados y en parte pues está bien, es su propio humor, uno de ellos es discapacitado, entonces no hay rollo. Pero entonces van a replicar esa conducta con muchos espectadores y muchos espectadores entonces van a hacer los mismos chistes y muchos espectadores no son discapacitados. Y ahí se le empieza a dar esa connotación negativa y se vuelve un patrón, se vuelve un patrón. Pasa lo mismo que pasa y que ha pasado siempre, no solamente pues con este programa, sino con muchos comediantes. Pasa con personajes, pasa con programas antiguos, por ejemplo de MTV. Más allá de basarse en el humor, es normalizar la violencia a través del humor. Y eso pues ya no es chévere, me parece a mí. Yo personalmente prefiero evitar y censurar en mi círculo este tipo de contenidos porque no es sano. De acuerdo, Julián, muy chévere esa reflexión que nos hace y creo que en parte estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que termina haciendo estos casos es reforzando una visión de esas violencias, ¿no? Claro, se les vuelve un lugar estratégico, pero eso no quiere decir que sean totalmente libres, como les decía, ellos allá en su rollo, ¿no? Ellos también agencian unos discursos dominantes, unas violencias dominantes y las redirigen también. Entonces, habría que pensar también un poco cuál es esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Karen. Gracias, pues yo comparto mucho la opinión del compañero Julián y la tuya. Digamos que el mismo título lo hice con ánimo de ofender. Me han llegado algunos pedazos de sus videos y lo poco que he visto, ellos se burlan de absolutamente todo. No he visto el primer tema que no toque, no respete. Se burlan de todo. Y lo que tú dices, digamos, en un grupo muy reducido de amigos se pueden dar comentarios de eso. Y ahí se ve lo que tú dices, la subjetividad. Si estoy ofendiendo al otro o no, para ver si es gracioso o no. El problema es que ellos ya lo hacen de manera pública. Sí, son un grupo de amigos, pero lo suben a internet y todo el mundo lo ve. Ya es lo difícil ahí. Chévere, Karen. Sí, es este asunto. Ustedes recordarán que una de las premisas del feminismo es que lo personal es político, ¿cierto? Cuando lo personal es político, es porque van a disputarse unos lugares que se han considerado íntimos, que se han considerado naturalizados, muy personales, pero que es donde hay un dominio del poder impresionante. La mujer en la cocina, el homosexual en el closet, el discapacitado en el médico o en el cuarto encerrado para que no le pase nada. Digamos, a cada quien se le dio su lugar, ¿cierto? Y que parece que cuando asumen ese lugar como un lugar político, entonces empiezan a haber problemas. Y empiezan a haber tantos problemas que entonces cuando ellos se votan a la política pública, nos van a destruir la familia, nos van a dañar la concepción de pareja, ahora la gente quiere hacer lo que quiera con su cuerpo, o sea, entran un montón de discusiones alrededor de eso. Y digamos que me parece chévere que observemos esto de manera ambivalente, doble vía todo el tiempo.
porque eso nos va a permitir un poco poner en sospecha esos lugares que se nos presentan como claros, que es un poco la crítica de las teorías de la discapacidad, en unos lugares que se nos presentan como claros, genuinos, entendibles, pero que cuando lo empezamos a torcer, a analizar de otra manera, puede ser que encontremos unos puntos muy fuertes que nos estén diciendo muchas cosas de lo que somos nosotros y de lo que es el mundo. Ejemplo, cuando la mujer se disputa este lugar de la cocina y de salir, y que eso también es un trabajo, aparece aquí un presidente por allá en los años 30, creo que es Abadía Méndez, un conservador, en donde dicen, no, es que ahora el mundo está al revés. Las mujeres, si permitimos eso, entonces vamos a terminar en un mundo donde las mujeres entren al Congreso y los hombres estén en la cocina. Ese tipo de frases, pasémoslas al día de hoy con muchos de los temas que se están dando alrededor del feminismo y también de la discapacidad. Hay unas discusiones del feminismo que en los últimos años han tomado un montón de importancia, ¿no? El tema del aborto, el tema sobre su propio cuerpo, y que se han tejido con lo queer y con lo trans, digamos, asumiendo que hay unos lugares de vergüenza, ¿cierto? Lo queer es como, o sea, voy a hacer traducciones fuertes, pero es como la marica, a veces se entiende como la mierda, ¿sí? Como que se convierten en un espacio de agencia política que les permite decir cosas. Entonces, y eso, digamos, hay una tesis que defiendo, eso es posible gracias a las representaciones que se hacen. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué hizo posible que hoy en día el tema de la homosexualidad no se ha visto como, sé que todavía pasa, ¿no? Que se ve como una enfermedad, pero que ya no sea tan fuerte como hace unas décadas, solamente unas décadas? ¿Qué hizo posible eso? En parte lo hicieron los ejercicios audiovisuales. Entonces, cuando salieron los gays en televisión, ¿cierto? Empiezan las críticas. No, es que esta es una imagen estereotipada de nosotros, es una imagen que no representa lo que somos, y empiezan unas disputas. Entonces, bueno, ellos cuando llegan allá, cuando hay actores gays, cuando pasa todo esto, bueno, entonces miren que las escenas son distintas, que nosotros amamos también de esta manera, que todo el tiempo somos pluma, que hay maricas que no tienen feminidad, o sea, un montón de cosas que se presentan ahí. Para el caso de la discapacidad, yo tengo una sensación con todo lo que está pasando, y es que nosotros aquí en Colombia estamos dando unos tránsitos en relación a cómo se está representando la discapacidad en el país. Entonces, me refiero a cosas como esta, pero también me refiero a los informantes. No sé qué tan telebasura sean ustedes como yo veo un montón de televisión y de programas y de cosas, además porque me parece que ahí pasa un montón de cosas que nos hablan de la realidad, pero cuando estaba como en esta abogada, los informantes, decidí mirar los capítulos de la discapacidad ahí, y cómo ellos lo entendían, y me parecía muy curioso que en un momento, cuando ellos pasan a la plataforma en YouTube, van a crear una lista que se llama Discapacidad sin Límites. Entonces, claro, ellos ya están caracterizando la discapacidad. Y si le están colocando sin límites, eso debe responder a algo. ¿Cómo están entendiendo ellos la discapacidad? Cuando uno analiza los programas, claro, están entendiendo la discapacidad desde estos lugares de posición, de agenciamiento, de empoderamiento, alguien lo mencionaba, en donde le están diciendo al mundo, miren lo que soy, miren lo que hago, miren cómo me asumo, y me reconozco, y me dignifico, y me respeto, y me amo, etc. Para el discurso actual, todo eso es positivo, claro, porque nos vuelve más productivos. Si hay algo que ha funcionado, son todo este tipo de coaching en donde usan a los discapacitados o utilizan la discapacidad para agenciar políticas, por ejemplo, de explotación en el otro, ¿no? Hay unos usos políticos de la discapacidad en los medios que me parece que si lo tejemos con esta parte de la epistemología política, podemos entender cómo está eso funcionando actualmente, ¿no? Y qué tiene que decirnos, cómo nosotros nos posicionamos también ahí. ¿Alguien va o comentó algo? Por aquí. No, yo que les puse la playlist ahí, Cristian, la de los informantes. Además, un reconocimiento aquí a Sara, porque Sara me ayudó bastante en el trabajo de archivo. Con ella tuvimos unas conversaciones muy chéveres alrededor de estos temas.
porque hay cosas que nos atraviesan y nos molestan, pero también hay que reconocer que el que está allá, el protagonista, no es totalmente manipulado, por algo aparece. Y vimos que muchos de los capítulos de Discapacidad Sin Límites es gente que da conferencias, que le dice al otro, mira, cree en Dios, o le dice al otro, mira, la empresa hace esto por ti, o sigan mis redes sociales, o soy influencer, toda una economía alrededor de eso, que otra vez no está mal, es ver cómo hay un doble juego, ¿cierto? Como el discapacitado no es totalmente libre, o la discapacidad no es totalmente libre, el discurso de la discapacidad, pero tampoco está totalmente controlada, siempre nos moviliza a pensar mundos, cosas y propuestas. Cierro con este argumento para dar un paso ya a lo último, y es todo el debate de la teoría queer y del feminismo, ¿cierto? Hace posible que pasen cosas, que se agencien los cuerpos de determinada manera, y que desde esos lugares que parecen vergonzosos, pues hayan unas disputas políticas. Lo CRIP lo va a hacer a partir del anticapacitismo. Entonces tenemos una sociedad capacitista. Miren sus investigaciones. ¿Ustedes cómo hacen una investigación? Porque observa, porque leen, porque tiene un montón de capacidades para hacerla. Pregunta, una persona que no ve, o que nosotros entendemos que no ve, ¿puede hacer una investigación? ¿De qué manera la podría hacer? Todas esas preguntas empiezan a pensarse desde estos lugares críticos. ¿Quiénes son los que están enunciando a los otros? Como ustedes presentaban al inicio, ¿serán estos lugares profundamente coloniales? ¿Será que son lugares que no reconocen interseccionalidad? ¿Serán lugares que, por decir que son interseccionales, entonces ya lo dijeron todo? ¿Serán epistemologías del sur que están tejidas también de epistemologías del norte? ¿Tenemos una voz propia o siempre está tejida? Preguntas que dejo ahí. ¿El discurso eurocéntrico es malo per se o puede también contribuir a transformaciones sociales? ¿Cómo vamos viendo eso? ¿Sí? Creo que son muchas preguntas en el aire, pero me parecen bastante interesantes cuando lo pensamos desde nuestras profesiones. Y este lugar de lo CRIP y de lo queer ha hecho que pues, se movilicen fibras sociales, o sea, gente, así como aquí en Colombia pasó con el tema del uribismo, que nos faltaba a nosotros escuchar gente de sectores políticos diciendo te voy a pelar o te voy a matar o ese tipo de cosas, y uno reconocer, es que eso viene de ese sector. Aquí pasó con el tema del feminismo algo parecido, es que empiezan a reconocerse lugares y a disputarse políticas en donde le dicen, no, es que a la mujer que haga lo que quiera, pero hasta aquí. O es que a los trans hagan lo que quieran, pero hasta aquí. Miremos el por qué se ponen esas barreras. ¿Qué es lo que se quiere defender? ¿Cuál es el centro que queremos defender o que defiende la sociedad? Y en ese espacio es por eso que lo queer se vuelve tan problemático, porque es ese tránsito entre los que no se sienten de su género, quieren transitar, cómo asumen su identidad. Y desde lo CRIP me parece muy interesante, y miren este documental que está al lado, que se llama Wall, y es cómo las personas también quieren amputarse. Algo que me voló la cabeza a mí en la maestría fue entender la mirada de la discapacidad desde una sola forma, ¿no? Como algo que se impone, pero hay gente que quiere discapacitarse, que quiere anticapacitarse. Hay gente que se quiere amputar porque se siente completa si se quita una pierna. Para mí eso era incomprensible. Y entonces, claro, empiezas a mirar un montón de cosas alrededor de eso y se te presenta como lo torcido, lo de las enfermedades, las filias, ¿cierto? Pero miren que también son lugares políticos de muchas personas que agencian desde ahí espacios políticos y que tienen mucho que decirnos a nosotros. Eso por ahora, ¿cierto? Como eso. Algunas recomendaciones como para entrar a estos debates, les recomiendo mucho este libro de Pedagogías Transgénero, son estos debates entre lo CRIP y lo queer. Me recomiendo un autor que se llama Robert McCroer, no sé si lo pronuncié bien, pero digamos que nos invitan a pensarnos este mundo, cómo las personas agencian estos lugares de vergüenza y potencializan eso como
una acción política. Me parece importante mirar eso. Preguntas como usted, y esto es algo que va a pasar, además porque me pasó a mí, con mi pareja. ¿Qué se siente estar con una persona discapacitada? ¿Tendría relaciones con ella? ¿Usted desearía a alguien con discapacidad? ¿Usted a quién desea? ¿El que le dijeron que estaba completo y que tiene todas las capacidades del mundo? ¿Qué es lo que se está tejiendo detrás de todo eso? Me parece que son unas discusiones que son muy puntuales y nos botan al lugar de ¿qué? De la experiencia, de eso que la teoría muchas veces no alcanza a explicar. Si es que explica algo, claro. Jordi Planella, para mí fue un sujeto, una persona, es un español, tiene una habilidad igual que Escliar para escribir de manera tan sencilla que uno entienda estas discusiones y que uno pueda de alguna manera empezar a mirar qué lugares ocupar. Ellos no nos van a decir cómo deben ser las cosas, nos van a dar herramientas conceptuales para pensar el mundo, y creo que ese es el lugar de la crítica. El lugar de la crítica es un espacio que te ofrece herramientas para pensar desde tu lugar el mundo, y no algo que te dice cómo deberías pensar y cómo debería ser el mundo. Mucho ojo con esas lecturas porque tienden a ser bastante conflictivas desde estas perspectivas. Un poco aquí Carlos Escliar fue un autor importantísimo porque fue el que nos pone en un lugar de sospecha ciertos discursos políticos que hoy en día tienen vigencia y que uno defiende, ¿no? Por ejemplo, así como en su momento se atacó la intolerancia, en su momento se atacó la única manera de entender el mundo, hoy también hay que posicionarse críticamente frente a la multiculturalidad, frente a la tolerancia, porque pareciera ser que la multiculturalidad solamente es posible cuando el centro es claro. Entonces, el centro es blanco, negro, hombre, heterosexual, etcétera, y él es multicultural porque pues acepta que invita a su casa a indígenas, a afro, a personas de otras sexualidades, etcétera. Lo mismo pasa con la tolerancia. Yo soy tolerante porque tengo claro cuál es el centro es blanco, negro, etcétera. Y soy tolerante al que es marica, al que es discapacitado, o sea, hay que mirar cuáles son esos centros y si hay que descentralizar eso y de qué manera se hace. Estos son como pequeñas disputas ahí que les voy contando de eso. Bueno, y esto se vuelve importante por cosas como estas. Les voy a leer una cita que saqué de un artículo donde nos preguntan qué va a pasar con la medicina del futuro y cómo pues hay todas unas nociones políticas desde el individuo, desde unas identidades en relación a la discapacidad. Dice, una pareja de lesbianas sordas en los Estados Unidos ha creado deliberadamente un niño sordo. Sharon, bueno, esto es impronunciable para mí, y Candy usaron su propio donante de esperma, un amigo sordo con 5 generaciones de sordos en su familia, al igual que otros miembros de la comunidad sorda. Ellos dos, bueno, no ven la sordera como una discapacidad, ven la sordera como una definición de su identidad y ven el lenguaje de señas como una forma sofisticada y única de comunicación. Entender que esto que llamamos sordera o los sordos es un mundo completamente distinto, pero a la vez completamente, podemos conectar completamente con él, nos permite pensar qué mundos posibles podemos. Nos encantaría poderlo agregar. Listo, yo le pasaría. Lo consigas, gracias. Le pasaría el link a Sara para que lo rote ahí en el grupo. Me tocaría buscarlo, pero sí, yo me la vi. Sí, yo la vi creo que en cine, creo que fue de las últimas películas que vi en cine, sí, gracias. Igual aquí nos dice que está en Prime, para quienes lo tengan. Listo. Sí, entonces, película recomendada para ver ese tránsito. Entonces, me parece que es un tránsito muy chévere. Es una película que uno puede considerar dentro de lo trans también. Sí, pasa por ahí. Sería muy chévere que lo miraran. Documental que no es para todos, pero los que de alguna manera sientan que están preparados para entender esos otros lugares de deseo, esos otros lugares importantes también en la discapacidad, y como hay unos debates contemporáneos que de pronto les llegan a uno, ¿no? En las escuelas, en las profesiones, en las instituciones sobre todo. Este documental de
Just We Fuck, se ha traducido de muchas maneras. Para mí la más chévere es Sí, nosotros también follamos, y es un documental sobre la sexualidad de las personas discapacitadas o con diversidad funcional, perdón, así se llaman ellas en España, y cómo asumen eso, cómo lo apropian, cuáles son esos lugares de deseo, porque su deseo no es una cosa totalmente otra, también estrategia con el lenguaje dominante, ¿no? Y cómo pensar cosas como los servicios sexuales, como la asistencia sexual, que es distinta a la prostitución. Cómo pensar eso en una persona que tiene derecho a ser deseada, pero también a desear. Me parece que es un lugar importantísimo para eso. Y finalmente quisiera mencionarles, esto es algo totalmente innovador, en Colombia hay pequeños centros de investigación en esto, pero es algo que me ha parecido bellísimo encontrar, y es cómo pensar la discapacidad desde la filosofía de la mente extendida. Coloqué algunas imágenes como para dar alguna noción de qué es esto de la filosofía de la mente extendida, pero básicamente es entender que muchos de los objetos, de cosas que hemos producido, no las podemos entender como ajenas a nosotros. Así como el discapacitado no puede entender la prótesis como algo externo a él, o muchos la acogen como algo interno, ya hace parte y hay una relación subjetiva ahí con esa parte. Si quieren, mírense un capítulo ahí en Los Informantes, de esta chica colombiana que sufrió un accidente y tocó amputarle la pierna, ya cómo se despide de su pierna, pero cómo recibe. Daniela Álvarez, creo que es. Exacto, ella hace algo muy bonito, que este es el plano de la subjetividad, y es que se despide de la pierna. Dice, bueno, pierna, la consciente, ya mañana no serás parte de mi cuerpo, la despide. Y luego asume la prótesis. Y al principio era muy conflictivo y luego, nada, salió posando como cualquier modelo, con su prótesis. Eso. ¿Cómo entender esta filosofía de la mente extendida con un montón de aparatos, de cosas que tenemos alrededor, que también son prótesis de nosotros? El celular se vuelve una prótesis de nosotros, si es que la queremos mirar en esos términos. ¿Cómo entender la discapacidad desde aquí? Me parece una cosa como que le vuela a uno la cabeza. Y estos dos autores son como los que hacen posible que esto se genere, estas discusiones se generen. Uno es Bruno Latour, que nos habla que siempre somos sujetos en red de cosas, y es la figura del cyborg, ¿no? Como un poco ese hombre tecnológico, pero un hombre que ya ese límite entre hombre y máquina, o ese límite entre hombre y animal no es tan claro, y eso lo va a reforzar Donna Haraway. Haraway dice que lo único malo de Bruno Latour es que no es feminista, pero ella hace toda una discusión hermosísima alrededor de cómo situar la epistemología. Otra vez vuelvo al ejemplo con el que inicié, todos en un salón de clases, situados en un puesto, nadie puede hacer uso de ese sitio, solamente ustedes, porque es imposible que alguien esté sentado en el mismo puesto que usted, en el mismo espacio, y eso le da un lugar en el mundo con una mirada, con una epistemología para comprender. Entonces me parece que esta discusión nos lleva a pensar otra vez estos límites entre el humano, entre la máquina, entre el animal, y esta cosa que hemos llamado discapacidad, diversidad funcional, capacidades distintas, colóquenle el nombre que quieran. En la política pública aquí en Colombia se sigue llamando discapacidad. Se empieza a diluir estas categorías con todos estos nuevos avances de la biotecnología y de la infotecnología. Y cómo desde ahí la gente también asume lugares políticos. Eso sería como lo que tendría que comentarles el día de hoy. Considero que fue una mirada bastante rápida, mencioné muchas cosas. Si hay preguntas de interés por ahí voy a dejar también el correo si necesitan información, cosas por el estilo. Me gustaría escucharlos, qué les generó todo esto, qué preocupaciones tienen, cómo ven su lugar en la profesión, cómo podemos reflexionar en torno a todo esto. Muchas gracias. Además, Cristian, muchas gracias por tu reflexión, porque hoy es el cierre del curso.
hablando temáticamente. Entonces, me parece muy importante escuchar las voces de los estudiantes. No fue gratuito que esta fuera la última sesión después de que hicimos un recorrido modesto por algunas de las cosas que existen, porque uno solo puede criticar después de conocer, ¿no? Como ustedes ven muy claramente, Cristian, para posicionarnos y compartirnos los debates contemporáneos sobre los estudios críticos. Él ya conoce lo que está pasando en Colombia y de hecho, pues, por supuesto, a partir de su propia experiencia también. Entonces, para nosotros es fundamental que no se queden con las miradas clásicas de lo que aparece en las políticas, pero tampoco se inscriban solamente en la perspectiva crítica sin conocer desde la propuesta que dice Cristian. Entonces los escuchamos porque, como dice Cristian, no pretendíamos resolver para nada ni hacer un absoluto cierre diciendo es que la discapacidad es que esto es, no. Queríamos dejarlos a ustedes movidos, tocados y moverles el piso como profesionales de la salud, de que no es tan simple como se creía, ¿no? Ustedes tienen un contexto clínico, está montado toda su formación sobre el capacitismo. ¿Cómo van a hacer para dialogar con estas miradas que son absolutamente basadas en la realidad y la experiencia de las personas? ¿Qué se les ocurre? Sara Maya, dale. Sí, no, pues a mí me gustó mucho la materia, los invitados, me parece que a mí me conmovió muchísimo la experiencia y sobre todo me parece que cambié, sí, como que sale otra persona de la electiva de la materia, porque iniciando yo sentía como ese respeto, ¿no? Que le enseñan a uno, hay que respetar al otro y en la discapacidad, pero todavía como ese sentido de lejanía. Y ahorita ya siento las cosas como con más apropiadas, digamos, más el sentido de que también soy parte de contribuir a que las personas se sientan bien, a mejorar el bienestar de las personas en general, pero ya no con ese como barrera que hay, que uno mismo se pone y que no hay necesidad de ponerla. Y no, muchas gracias, sí, o sea, me gustó mucho todas las conversaciones, todos los temas que se vieron durante la materia. Gracias y sobre todo a Cristian. Gracias, Sara, por tus comentarios. Julián Santiago. Yo, pues, siento que este curso ha cambiado mi perspectiva de todo. Principalmente porque, pues, las veces que he tenido la oportunidad de hablar o de escuchar temas sobre discapacidad tienen un enfoque meramente fonoaudiológico, que es la carrera que estudio. Y eso no necesariamente está mal. Pero lo que más me llenó de este curso es haber tenido la oportunidad de escuchar tantas perspectivas diferentes de diferentes campos, de diferentes profesionales. Por ejemplo, pues aquí está Cristian, que es licenciado en Ciencias Sociales. Escuchar a un licenciado hablar de la discapacidad, pues me parece también fenomenal. Hemos tenido pues invitados que también están en condición de discapacidad, hablan desde la experiencia propia, eso también me parece fenomenal. Compartir con compañeros pues también que están en un poco la misma posición que yo, que no tienen muy claro o no tenían muy claro como, bueno, cuáles son los límites con la discapacidad, de cómo debo tratar a una persona en condición de discapacidad, debo tratarla de manera diferente, de manera común. Fue bonito compartir esta experiencia. La profe Marisol, pues igual siento que ha hecho un gran trabajo por este curso, es fenomenal la labor histórica que la profe ha tenido con la discapacidad. También pues agradecerle a la compañera Sara que creo que nos ha tenido un montón de paciencia, nos ha acompañado muchísimo. Yo he visto varias clases con monitores, pero creo que ninguno como Sara, creo que ninguno me ha tenido tanta paciencia como Sara y creo que este es el curso en el que mejor ha hecho. Aprovechemos para abrir sus micrófonos. Sara Bin se merece un súper aplauso por toda su generosidad. Y bueno, tener el acompañamiento en general de muchísima gente me parece como lo que más me queda de este curso. Uy, qué montón de libros, qué montón de películas. Nada más Cristian nos dejó 3 libros maravillosos. La profe nos ha dejado varios, un montón de películas. Claro, los compañeros nos dan su perspectiva, sus infografías, pero
Yo creo que estas vacaciones lo que voy a ver serán todas las películas de esas infografías, un montón de videos. O sea, lo que me queda de este curso es material y creo que también la oportunidad de darle un enfoque diferente a mi carrera, un enfoque diferente al que yo tenía planeado. Y eso es lo que más bonito me parece. Y pues nada, les agradezco como a todos por este espacio, que fue muy gratificante. Creo que es de las mejores materias no obligatorias que he visto en la universidad. Muchísimas gracias, Julián. Gracias por tus palabras. Vamos a darle la palabra a Karen también. Gracias, profe. Pues yo comparto mucho la experiencia de Santiago, de verdad. Ha sido un curso enriquecedor. Lo que más me ha gustado es que yo entré al curso pensando que iba a aprender de discapacidad en un ámbito escolar, digamos. Me imparten la clase, aprendo y listo, pero me encantó la metodología, todo fue tan diferente y cómo es abierta a las personas. Porque entendí no solo de las personas con discapacidad, sino toda persona diferente, que sea alto, bajo, si es homosexual, si es gordo, si es flaco. Todo ese lado tan humano para convivir me encantó. Y más que fue una clase que pude disfrutar. Ya no sentí lo típico de que, ay, tengo que estudiar para el examen, tengo que hacer el trabajo, si no pierdo. Sino que fue un espacio donde de verdad aprendí. Fue impresionante. Gracias, Karen. Sí, efectivamente, yo sé que esta clase aparece en la lista de las clases que son relajadas y que todos sacan buenas notas, etcétera, que la gente no sufre, pero tiene que ver con una intencionalidad y es que esta clase le apuestas al desarrollo humano. Yo pienso que tienen que existir espacios, por supuesto, también entiendo los otros espacios donde la gente sufre, pero estos espacios donde van al corazón y a la mente, donde a uno le cambian la vida en antes y después, porque eso es lo que hace la universidad con nosotros, ¿no? Esas son las experiencias universitarias y es que tienen que ayudarnos a ser mejores personas, ¿no? No puede ir lo cognitivo, lo conceptual. Hemos aprendido mucho de teorías, hemos oído, pero también lo actitudinal y el hacer, ¿no? Hay que empezar a tener teorías de la acción. Los seres somos sentipensantes, ¿no? Seres emocionales que racionalizamos, y no al revés, no seres cognitivos que tenemos emociones, no, sino efectivamente. Y tiene todo que ver, porque si ustedes son profesionales de la salud y van digamos, en su futuro, su proyecto de vida, van a relacionarse, como decía Karen, como decía Julián, como decía Laura, todos, con personas. Lo primero es la condición de persona y todo lo demás sería atributos como cualquier otra condición y transformar esos imaginarios anticapacitistas capacitistas. Mejor dicho, la tarea que les queda es alta y lo importante es que escucharon de viva voz de las propias personas y de sus propias experiencias, ¿no? Sustentadas en investigaciones, en libros, en evidencia, pero también no hay un dogmatismo en este curso, o sea, no hay una teoría a la cual ustedes deben afiliarse y defender a capa y espada, como sí lo hacen los modelos positivistas, ¿no? Los modelos positivistas descalifican la experiencia, descalifican todo aquello que no está basado en la evidencia. Y Cristian usa un término muy interesante y es mirar con sospecha, y eso me encanta. O sea, ustedes como estudiantes en formación, todo lo tienen que mirar con sospecha en el sentido que la sospecha los va a mover, les va a permitir aprender más, tener mayor curiosidad. ¿Quién más quiere? Escuchemos a alguien más. Ángela Marcela nos dice que le gustó la metodología para aprender, los invitados, sí, muy agradecida con los invitados, todos ellos han participado, todos los que pasaron. La condición era haber formado parte del grupo de investigación, estar ahorita o antes, en las últimas, digamos, los últimos 10 años de haber participado y con todos hemos podido construir. Quiero darle las gracias, ya estamos llegando al cierre, a Cristian, de verdad, pues un súper aplauso. Cristian, por favor, vamos a abrir los micrófonos porque además me encanta tu pedagogía, tu entrega, por favor, sigue con esa generosidad, la manera como presentas los temas, qué lindo que dejes que el espectador sea el que reflexione, el que piense, el que arme sus propias
conclusiones, así sean provisionales. Trataste temas muy complejos, muy complejos. Te felicito porque no es fácil poner sobre la mesa y en la mesa una cantidad de aspectos que mueven elementos vitales, pero creo que fue un tratamiento muy respetuoso y basado en la libertad, ¿no? En la libertad que cada uno tiene para poder asumir cuáles estigmas son los que va a seguir reforzando, porque sabemos que siguen existiendo muchas barreras, pero también darse el lujo de replantearse si lo que se está pensando realmente tiene todo el sentido o solamente se están adoptando paradigmas patriarcales o paradigmas que se han adoptado sin ningún tipo de cuestionamiento. Laura Murillo quiere, alzó la mano. Laura, te escuchamos. Laura escribe. Laura, te escuchamos. No, profe, ya escribí, gracias. Bueno, gracias. Esto dibujó los estigmas que se tenían frente a las personas, porque el propósito fue aceptar y respetar la diversidad. Y una última idea clave, el tema de la interseccionalidad, no solo relacionado con la persona con discapacidad, sino también, como lo plantea Cristian, en un sentido muy amplio. Realmente cuando hablamos hoy de inclusión, estamos hablando de todas las condiciones de cualquier ser humano que quiere participar y quiere ser acogido, no solo de discapacidad. Entonces, este curso también abre la ventana, por supuesto, la ventana es de discapacidad, pero en clave de diversidad, ¿no? De reconocer la diferencia humana, la diversidad. Entonces, también para que ustedes desmitifiquen eso de que inclusión es igual a discapacidad. Realmente cuando hablamos de inclusión estamos hablando de la palabra participación. A mí me gusta más moverme con la palabra participación, y participar es un tema totalmente humano, ¿no? ¿Quién no quiere ser acogido? ¿Quién no quiere ser reconocido, aceptado, incluido, invitado, ¿no? Es una de las esencias de lo humano. Todos queremos ser parte de, porque en ese ser parte de, pues podemos crecer como seres humanos en lo emocional, en lo social, en lo, por supuesto, en lo vital, personal, amoroso. Entonces, muchísimas gracias por haber inscrito el curso. Para mí también fue un gran placer. Como ustedes saben, queremos que esta última sesión del curso de discapacidad quede como un legado para los siguientes estudiantes y profesores, porque pues es la última vez que voy a dar este curso. Pues si todas las cosas, bueno, usar esa palabra es compleja, pero bueno, igual en tiempos de incertidumbre creo que es natural usar ese tipo de términos, pero para mí es muy importante, por eso los invito a que hagan el trabajo de colgar en Moodle de una manera muy personal, así como todos los conferencistas a ustedes les entregaron alma, vida y sombrero. Entonces también esperamos de ustedes que ese módulo que a cada uno le correspondió, por favor lo complementen no solo con los videos de las presentaciones o de las charlas, sino con todos esos materiales. Por ejemplo, para la sesión de hoy, pues el link a los libros que sugirió Cristian, de manera que ese esfuerzo que hizo Cristian hoy y todos los invitados que tuvimos no quede perdido, porque vamos a entrar a la presencialidad y otra vez vamos a volver a otras dinámicas, sino que el lujo que permitió esta condición, digamos, temporal de la pandemia, en el sentido de que pude tenerlos a todos en presencialidad, hubiera sido muy, muy complejo. Vamos a que eso perdure. Muchísimas gracias, Cristian, muy amable. A todos ustedes, por favor, abran sus micrófonos. Ya le dimos el agradecimiento a Sara Bink, y entonces la próxima sesión ya solo nos resta que nos reunamos y vamos a abrir el curso y vamos pues a mostrar para que todos sepan que les queda en Moodle toda la experiencia acumulada, más todo lo que cada uno quiera agregarle y aportar. Imagínense que van a dejarlo para la posteridad. Es una huella de este grupo de la clase de discapacidad e inclusión social del 2021-22, es decir, la generación pandémica de la pandemia, como sea que le coloquemos nombre. Quiero que quede esa huella, ese legado. Ustedes como profesionales de fonoaudiología y de terapia ocupacional, también algunos de fisioterapia,
queremos que quede todo ese material para los que siguen. Muchísimas gracias, abran sus micrófonos. Sara, de nuevo, muchas gracias. Juliana, tú querías decir algo antes de irnos. ¿Qué quieres decir, Juliana? Te escuchamos. Bueno, profe, no, pues también que estoy muy agradecida con todo, con mis compañeros, con Sara, que ha sido una muy buena monitora, con los invitados y por supuesto contigo, profe. La asignatura fue como muy linda. Y lo último que quería mencionarte antes de que te vayas es que si por favor me regalas un minuto al final. Claro, claro que sí, por supuesto, tan pronto nos despidamos. Entonces démonos el abrazo que todos nos merecemos virtualmente y un aplauso. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.